countryside is overgrown. There's a lighthouse in the sound, wrestling with butcher girls. She don't ever change her clothes. Masterpieces liquidate. Y hoy estuvo de visita en nuestra ciudad y le agradecemos a Agustín Rossi que se haya acercado con nosotros para charlar de varios temas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Sin mucho perogrullo, avanzar sobre lo que pasó anoche, Sí. que obviamente fue una movilización contundente detrás de un lema que tiene que ver no al tarifazo, y la pregunta es, ¿sorprende que este tipo de movilización sea a tan pocos meses de gobierno de Macri? Sorprende quizás por el tiempo, pero no por la envergadura de la medida, ¿no? Lo que el gobierno debería entender, lo que el presidente debería entender, de que el tarifazo no es ni bueno ni malo, es inviable de pagar. ¿No había alguna otra chance? Si un trabajador de la industria que cobra 10.000, 11.000 pesos de sueldo inicial tiene que pagar 4 o 5.000 pesos por mes de servicios, es imposible, no puede comer, digamos, ¿no? Entonces está claro que lo que tendría que hacer el presidente es retrotraer esa medida. No alcanza con esto del 400%, porque la verdad que sigue siendo igual de oneroso, igual de exagerado, ¿no? Yo pensé que cuando salió este fallo de la Cámara, era el momento en donde el gobierno iba a tener la posibilidad de retrotraerse, ¿no? Porque uno decía, bueno, el gobierno no tiene que retroceder, dice que es un fallo de la justicia, tiene una salida elegante, y empieza a desarrollarlo de otra manera, ¿no? Bueno, no pareciese ser hasta ahora la actitud del gobierno. Con el fallo lo que hizo fue apelar a hablar del 400%, que en realidad después nos enteramos que no es el 400%, sino que es multiplicar por 5 la misma factura del mismo bimestre del año pasado. Los salarios en la mejor paritaria han significado el 30%, 31%, muy lejos de ese 400, 500% de aumento que va a haber. Y obviamente que había posibilidad de otras miradas, había posibilidad de otras salidas, de otros escenarios, de consensuarlo, de hacer las audiencias públicas que había que hacer, de consensuar con las asociaciones del consumidor, que consensuar con el Parlamento. Bueno, me parece que es todo un camino, ¿no? En las últimas horas habló y mucho sobre si la compra que hace Argentina del gas y esta crisis energética, de la cual se viene hablando hace mucho tiempo, sí, porque no es nuevo que hay crisis energética. Sí. El tema es, ¿afecta este tarifazo es porque se dejó de comprar a Bolivia y se le compra a Chile mucho más caro? El problema más grave que sucedió este año fue que, al contrario de los años anteriores, cuando nosotros teníamos faltante de gas, ¿qué era lo primero que hacíamos? Cambiábamos la alimentación de las usinas. Las usinas, en lugar de alimentarse a gas, importábamos fuel oil o gasoil en barcos, digamos, ¿no? Y se alimentaban esas usinas térmicas con fuel oil o gasoil. Y reservábamos todo el gas para el consumo residencial. Esta vez el gobierno no hizo esa previsión. Entonces no importó fuel oil, no importó gasoil, las usinas térmicas que tenemos están alimentadas a gas, es un alto nivel de consumo, y tuvo que importar gas de Chile, que es un país que no produce gas, o sea que terceriza. La casualidad es que tercerizó con la British, que es una compañía que es Shell, de la cual es accionista de Shell Argentina, el actual ministro de Energía, José Aranguren, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que hubo una falta de previsión del gobierno, porque si el gobierno hubiese hecho lo que yo acabo de decir, quizás con el mismo gas que traíamos de Bolivia hubiese alcanzado absolutamente para todos, y la importación de gas hubiese tenido que ser mínima o casi nada, digamos. O sea, no lo hizo por falta de previsión, no lo hizo porque no lo quiso hacer, porque no lo sabía. Es lo que pasa es que ahora el gobierno va cambiando su discurso. Ahora, ¿qué te intenta transmitir el presidente Macri? Tengo que elevar la tarifa, porque de esa manera se va a gastar menos gas, porque no tengo más gas. Entonces, lo que yo quiero decir que es mentira eso, que podría haber utilizado para alimentar fundamentalmente a las usinas eléctricas que tenemos, que son las usinas de ciclo combinado. En lugar de alimentarse a gas como están haciéndose ahora, hubiese podido alimentarlas, pues son duales,
con gasoil o con fuel oil. Esto no lo hizo el gobierno. Entonces parte del gas que tendría que haber sido destinado para el uso residencial está destinado allí. Entonces ahí hay una falta de previsión. Está claro que después hay una mirada de modelos distintos. ¿Nosotros qué modelo teníamos? Nosotros teníamos un modelo que se sostenía en gran parte, que contabilizaba el subsidio. ¿De qué manera? Lo que queríamos es que el salario del trabajador rinda lo más posible. Claro. ¿Para qué? Para que el trabajador tenga mayor capacidad de consumo. Y eso que esa mayor capacidad de consumo significase que la economía creciese y que vaya adelante y que se tenga mayores niveles de producción y por lo tanto mayores niveles de empleo. Este no es el plan del gobierno. El gobierno lo que hace es que el trabajador tenga menores posibilidades de consumir porque le aumenta por la inflación, le aumenta las tarifas, entonces las posibilidades de consumo son cada vez menores, creyendo que de esta manera va a bajar la inflación. Y la verdad es que nosotros terminamos con una inflación del 1,5% mensual el gobierno anterior. Ahora tenemos una inflación promedio entre el 3,5% y 4% mensual, o sea que tenemos triplicada la inflación de lo que fue de nuestro gobierno. Diputado, hay algunos que dicen que esta inflación es mentirosa, digamos, los índices que medían el gobierno anterior. No, bueno, pero en general la inflación estoy hablando del 1,5% con los índices de las encuestadoras privadas, digamos 1,5%, póngale 1,6%, 1,7%, pero la verdad es que es muchísimo más bajo de lo que hoy tenés de inflación. Vamos a terminar con una inflación cerca del 50%. No teníamos una inflación del 50% desde la época de la hiperinflación, en el año 89, 90, 91. Entonces, me parece que el gobierno está equivocando el modelo económico, y en esa equivocación del modelo económico, ¿cuál es la preocupación hoy del gobierno? La preocupación del gobierno es que tiene un déficit fiscal enorme. Claro. ¿Por qué tiene un déficit fiscal enorme? Porque disminuyó ingresos porque bajó retenciones, porque bajó el impuesto a los bienes personales, porque le baja la recaudación porque hay menos actividad económica. Entonces, si usted tiene una inflación del 45-50% y tiene un aumento de la recaudación de entre el 17 y el 23%, significa que está recaudando casi el 50% de lo que aumentó la inflación. Entonces, tiene un déficit fiscal importante. Entonces, con eso el gobierno quiere, con la reducción de subsidios, alivianar el déficit fiscal. Pero por el otro lado, el gobierno tiene las LEVACs al 30, 35, 32, 33%, que cuando las LEVAC estaban al 36, 37%, el Banco Central le pagaba a los bancos casi 19.000 millones de pesos por mes. Claro. Entonces, si usted fíjese que con el anterior cuadro tarifario el gobierno informó que se ahorraba 140.000 millones de pesos por año. Significan 12.000 millones de pesos por mes. Si ese era el ahorro a costa del bolsillo de los argentinos, digamos, ¿no? Porque lo pagaban los argentinos, y el Banco Central le paga 19.000 millones de pesos por mes a los bancos, lo que hicieron una fenomenal transferencia de ingresos desde los sectores de ingresos fijos a los bancos. Diputado, ayer mucha gente pedía directamente la destitución del ministro Aranguren. ¿Alcanza con que se vaya un ministro? Es que Aranguren es Macri. Nadie puede pensar que Aranguren tomó esta decisión del tarifazo en la escala que la tomó sin el consentimiento del presidente Macri. Si no, estaríamos en un verdadero descalabro, porque si un ministro toma per se, sin haberle informado fehacientemente al presidente cuál era el nuevo cuadro tarifario y sin haber evaluado quizás cuáles eran las consecuencias sociales, bueno, la verdad es que estamos con un presidente que no controla a su ministro. Entonces, a mí, yo entiendo el reclamo de la sociedad. Lo que está diciendo la sociedad es que se vaya Aranguren creyendo que con eso se va el tarifazo. Ahora, no sea que se vaya Aranguren y que se quede el tarifazo. Entonces, lo que hay que solicitar claramente es que lo que hay que hacer es terminar con este tarifazo de gas, suprimirlo, suspenderlo. El gobierno tiene que retrotraer la situación a la situación anterior y empezar un mecanismo de consulta, de audiencias públicas para fijar una nueva escala tarifaria que empezará a regir a partir de septiembre, pero con un acuerdo y con un consenso de todos los sectores, y nunca en estos niveles de magnitud que está afectando claramente
la economía de los argentinos y a los sectores productivos, ¿no? Diputado, usted recién decía Aranguren es Macri, y si Aranguren tomó una medida, obviamente estaba autorizada o estaba en conocimiento, Sí. básicamente por el presidente. Y le pregunto esto porque cuando se está hablando ahora de los hechos de corrupción, siempre se dice Cristina Fernández Sí. debía saber lo que estaba pasando, Sí. o sabía directamente, Sí. y formaba parte de estos hechos de corrupción que se investigan y que tienen muchos funcionarios procesados. ¿Usted coincide? No es lo mismo. Usted está hablando de una decisión de gobierno. Si uno tiene que fijar un nuevo cuadro tarifario, tiene que aumentar las tarifas, seguramente debe haber consultado con el presidente. Si un funcionario de tercera línea, digamos, ¿no?, como puede ser un secretario o un subsecretario, se corrompe, o ese funcionario de tercera línea cobra una coima, es perfectamente factible que el ministro del área o que el presidente no sepa de esa situación. O sea, puede suceder claramente. Sucede en cualquier organización institucional. Si usted me dice, si el juez de primera instancia se corrompió, ¿significa que el juez de Cámara está corrompido o que el presidente de la Corte Suprema de Justicia está corrompido? No necesariamente. Entonces, a mí me parece que hay claramente una intencionalidad de decir, bueno, si sucedió esto con López, debe haber responsabilidades concurrentes más arriba. La verdad es que no sucede en ninguna organización del mundo, ni sucede tampoco ni en la policía, ni en las Fuerzas Armadas, ni en la iglesia. Digamos, ¿no? Cuando alguien comete una irregularidad, no significa ni que el obispo de la diócesis cometió esa misma irregularidad, ni menos aún el Papa, ni que la gente deje de ser católica, ni que la gente deje de ser religiosa. Entonces me parece que esto es lo que se dice. Lo que estamos hablando, en mi ejemplo de Aranguren es Macri, es que creo que es absolutamente razonable pensar que si uno tomó una decisión de esa magnitud, el presidente la sabía. Es como si yo, ministro de Defensa, mañana cuando era ministro de Defensa, declaraba la guerra y la presidenta no sabía. No, me parece que eso es así, ¿no? Volvamos al tema de López, las investigaciones de Lázaro Sí. Báez. Muchos medios tratan de imponer a nivel nacional, incluso desde algún sector de la justicia, este tema de la matriz delictiva. Sí. ¿Cómo afecta todas estas denuncias, todos estos procesamientos, no solamente al Frente para la Victoria, sino a la clase dirigente? Bueno, yo creo que hay sí una intencionalidad de expresar eso, y está claro que hay una idea de generalización, que en general a los que somos alcanzados por esa generalización nos incomoda bastante, ¿no? Yo fui 10 años funcionario de este gobierno, ¿no? Funcionario, 7 años y medio diputado nacional y 2 años y medio ministro de Defensa. En los 2 años y medio que fui ministro de Defensa me tocó administrar y ejecutar 3 presupuestos del Ministerio de Defensa. Lo hice en conjunto, obviamente, con la Presidenta de la Nación. Yo sé de la mirada de la Presidenta sobre lo que significa la transparencia en la ejecución presupuestaria, y siempre percibí que esa mirada era una mirada muy intensa. Si un funcionario no percibió lo mismo que yo, o cuando estaba presente esa mirada, se hizo el tonto y miró hacia el costado, bueno, que se haga cargo ese funcionario. La responsabilidad es de él. Es mentira que existe una corrupción sistémica. La decisión de corromperse es una decisión individual. 2 hombres ante la misma tentación de la corrupción o 2 mujeres pueden reaccionar de manera absolutamente distinta, y hay allí claramente una decisión personal. Ahora bien, si López pudo obtener estos fondos, que la justicia deberá determinar desde dónde salieron, sí, estos billetes, esta cantidad que había en los bolsos, ¿hubo algún funcionario superior que miró para otro lado? No necesariamente. Si usted me pregunta a mí, usted como ministro de Defensa, ¿podría haberse enterado de una coima que recibió algún funcionario de su gestión, digamos, ¿no? Tranquilamente podría no haberme enterado. Entonces, no necesariamente una situación de esas características implica el conocimiento o la responsabilidad del personal jerárquico superior, porque como explicábamos anteriormente, en todas las organizaciones y en todas las instituciones pasan situaciones de estas características, ¿no? Pero quiero terminar este tema de las generalizaciones, porque las generalizaciones son injustas. Yo fui un dirigente de primera línea del kirchnerismo durante 10 años y no tengo una denuncia.
no tengo una causa. Entonces, la verdad es que cuando se generaliza así indiscriminadamente, uno siente que hay una cuota de injusticia, claramente. En general, las generalizaciones tienen esa cuota de injusticia. Y está claro que también hay intencionalidades políticas, ¿no? Porque en la idea de la generalización de que los 12 años de gestión del kirchnerismo estuvo perseguido o persiguió una matriz de corrupción es en inhabilitar la gestión de los 12 años y en dar por concluido el proyecto político. Nosotros condenamos claramente el hecho de López, pero también quiero decir, un hecho de esa característica no puede tirarnos por la borda o no puede arrebatarnos, no puede llevarnos puestos un proyecto político por el cual muchísimos de nosotros y muchísimos de nuestros militantes dieron muchísimo durante mucha energía, muchas ganas, mucho tiempo durante todo este tiempo. ¿Usted cree Ninguno de nosotros empezó a militar en el kirchnerismo ni por López ni por Jaime. A nosotros nos enamoraron las ideas de Néstor y Cristina y más nos enamoraron en el momento que Néstor y Cristina tuvieron la decisión y el coraje de llevarla adelante, ¿no? Por lo que usted dice, este tipo de denuncias, esta generalización, lo que busca básicamente es terminar con el Frente para la Victoria, con el kirchnerismo, con la posibilidad que tenga algún dirigente, no sé si la expresidenta tiene la intencionalidad en algún momento de volver a ejercer función pública. Hay una decisión claramente en ese sentido, de impugnar al kirchnerismo. De hecho, si usted analiza declaraciones de funcionarios, de editorialistas, de opinadores, cuando sucedió el caso de López, lo mínimo que dijeron fue bala letal para el kirchnerismo. Digamos, no, esto es así. La verdad que el peronismo en su conjunto durante muchísimos años ha sobrellevado situaciones más difíciles. Sobrevivimos a otro José López Rega, que fue nefasto para la historia del peronismo, que vivió con Perón en Puerta de Hierro, que volvió con Perón a la Argentina, que fue ministro, que generó un aparato parapolicial en la Argentina con muchísima muerte y con muchísimo daño, digamos, ¿no? Y el peronismo logró sobreponerse y sobrellevar ese tipo de situaciones. Pero está claro que hay una intencionalidad, como también hay una intencionalidad de sacarla a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de la cancha, porque el escenario político es uno con Cristina y otro sin Cristina. Con Cristina hay dos figuras políticas, la del presidente y la de la expresidenta, que concentran la atención del 95% de los argentinos. Sin Cristina en la cancha, el escenario queda muy abierto para que el presidente lo transite con muchísima comodidad. No aparece, entre comillas, la oposición política, una oposición política ni con la densidad, ni con el volumen, ni a veces ni siquiera con la vocación política de generar una alternativa opositora al gobierno, ¿no? Entonces me parece que en el gobierno, en sectores del Partido Judicial, hay claramente una intencionalidad de tipo política. Nadie en la Argentina seriamente piensa que Bonadío es un juez independiente. Nadie en la Argentina piensa que Bonadío está en búsqueda de la verdad. La animadversión de Bonadío para con la expresidenta, para con el kirchnerismo en términos generales, es una animadversión conocida y manifiesta. Es inentendible que Bonadío siga al frente de las causas que involucran a la expresidenta. Todos los juristas del oficialismo, de la oposición, saben que la causa del dólar futuro es una causa inventada, que no es un hecho judiciable, que es un hecho de decisión de política económica, pero por esa causa la presidenta tuvo que ir 2 veces a Comodoro Pi. Sí. Entonces, esta situación es harto de manifiesta y de evidente, ¿no? Quiero hacerle la última pregunta y aprovechando precisamente su función dentro del Parlasur, preguntarle por la realidad exterior, la política exterior de Argentina a partir del gobierno de Macri, vinculada con nuestros socios en el Mercosur. ¿Cómo ve la relación bilateral con Brasil, con Uruguay, con Venezuela? Bueno, me parece que sin duda el gobierno el presidente Macri tiene una mirada mucho menos intensa de la que tenía la presidenta Cristina sobre los procesos de integración. Digamos, uno podría decir que para Macri va a haber menos Mercosur, menos UNASUR, menos CELAC, menos BRICS, más Alianza del Pacífico, más Transpacífico, más Estados Unidos, más Europa, ¿no? Me parece que esa es hacia dónde va el gobierno. ¿Y eso significa que eso va a atrasar el proceso de integración? No lo va a afectar en demasía, seguramente será un proceso de integración menos intenso. Bolivia está a punto de ser incorporada como miembro pleno del Mercosur a partir de que el Parlamento paraguayo, que era el último que faltaba aceptarla, ha votado positivamente.
Es cierto que el Mercosur tiene problemas, estamos ahí con el traspaso del mando a Maduro que todavía no se puede que todavía no se puede hacer, pero tampoco las acciones que ha tomado el presidente Macri. A mí no me asusta que el presidente vaya como observador a una reunión de la Alianza del Pacífico, porque países integrantes de la Alianza del Pacífico vienen como observadores a las reuniones del Mercosur. El Transpacífico es un acuerdo que no incluye a la totalidad de los países de la Alianza del Pacífico. Por ejemplo, Colombia no está, sí Perú, sí México, sí Chile. La candidata a presidenta por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, no lo ha puesto entre sus prioridades de política exterior al Transpacífico. ¿Qué es lo que hay que tener miedo nosotros como argentinos? Es a los TLC, a los tratados de libre comercio, porque los tratados de libre comercio lo que hacen es destruir las industrias, los procesos industriales de los países con desarrollos industriales incipientes que todavía necesitan protección para consolidarse, ¿no? Y reprimarizan la economía de esos países, y eso obviamente genera altos niveles de desigualdad y de desocupación en cada uno de esos países. Y la Argentina está en ese escenario. La Argentina tiene una industria más desarrollada en algunos casos, como la industria hidrocarburífera, otra industria potentemente manufacturera, que abastecedora de nuestro mercado interno, una industria de mediana tecnología que exporta a Chile y a Brasil, por sobre todas las cosas, que todavía necesita de apalancamiento y de protecciones arancelarias y pararancelarias como para seguir creciendo. Diputado, gracias por su tiempo en este viernes. Muchas gracias a ustedes. Les proponemos establecer una nueva pausa. En el próximo bloque hablamos de la expectativa que hay en Santa Fe por esta línea del Procrear. ¿Hay viviendas en este rango hasta 1.500.000 pesos? Lo charlamos después de la pausa. It takes a miracle just to survive. Buried